Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. En esta oportunidad, nuestro estudio bíblico de todos los días es comenzar con el capítulo 5. Capítulo 5 y hoy especialmente el versículo 1. Después de esto, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Queridos hermanos, como siempre miramos el contexto bíblico, es decir, de la narración, donde nos encontramos, luego el contexto histórico, para mirar finalmente el contexto cultural antropológico, elementos esenciales. Siempre hay que contextualizar, de dentro de su contexto, dentro de su realidad, la vida que se realiza aquí en torno a los personajes, ciertamente que aparecen en la narración. Estamos con este contexto bíblico, el versículo 1 del capítulo 5 introduce una nueva sección narrativa. Aveñamoñe Perú, entonces algo nuevo. Y siempre estamos dentro de este cuarto evangelio de San Juan. Y esta introducción que dice justamente después de esto, ¿verdad? Después de esto. Y ya continúa. Había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Marca una transición, ¿verdad? Una transición. Algo que había sucedido. Después de esto, entonces, te está hablando el esto después, o sea que algo sucedió antes y ahora nos estamos proyectando hacia una nueva acción. El relato de la curación del paralítico en el estanque que va a comenzar ahora, en este capítulo 5, es el estanque de Betesda. Y San Juan utiliza una fórmula temporal que conecta los signos anteriores con una nueva manifestación de la actividad de Jesús. Primero fue en el capítulo 4 el de la Samaritana, y luego veíamos Jesús que curaba al hijo de un funcionario real. Eso es lo que nosotros habíamos visto, habíamos estudiado. Ahora estamos pasando a otra narración. Y esta es una nueva manifestación entonces de la actividad de Jesús. Nosotros mirando el texto griego vemos la expresión metatauta, después de estas cosas. Con amba eoiko parire, con amba eoiko parire, porque son dos acciones, ¿verdad? La samaritana y luego Jesús que curaba al hijo del funcionario real. Con amba eoiko parire. Es una fórmula literaria que utiliza el Evangelio de San Juan e indica al mismo tiempo una progresión teológica, más que una mera cronología. Entonces está indicando algo teológico, es decir, aquí hay un crecimiento teológico, aquí hay alguna enseñanza más que se nos va a ofrecer.
Angaite bebé tamba ema pombo ejina ella de San Juan, pero coanga a pombo ve. Aueru se ve alguna información, pero no información simplemente intelectual, información de datos, sino que sobre todo una información que nos tiene que ayudar al sentido existencial, a la vida, a la formación. Por lo tanto, no es una cronología simplemente. Después de esto, con esta fórmula, meta tauta. El Evangelio de Juan, por lo tanto, con la referencia a la eorte, que significa fiesta, o eorte, señala el contexto litúrgico del judaísmo, el eorte. Después de esto viene esa fiesta, el eorte, un contexto litúrgico del judaísmo, donde las grandes peregrinaciones a Jerusalén constituían momentos de intensa vida religiosa y nacional. Y así sigue entonces después con otro verbo que va a continuar enseguida, que es el anebe. Anebe, que quiere decir subió, es decir, la fiesta, en primer lugar, lo que encontrábamos aquí, eorte, y que se refiere directamente a un contexto litúrgico siempre de fiesta. Ahora aparece en este contexto esta otra palabrita, ¿verdad? El anebe, Jesús que sube. No solo describe el movimiento geográfico hacia Jerusalén, sino que también posee una connotación teológica. Subir a la ciudad santa significa entrar en el espacio donde se manifiesta la presencia de Dios. Subir entonces, ¿verdad? Significa esa presencia de Dios. Encaminarse ¿hacia dónde? Hacia la presencia de Dios. Esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y se manifiesta esta presencia y por lo tanto el evangelista sitúa a Jesús dentro del ritmo religioso de Israel. Sin embargo, aquí nosotros podemos mirar a lo largo de todo este capítulo que se va mostrando que su autoridad, la autoridad de Jesús siempre trasciende más y más, trasciende ya las estructuras y todas esas estructuras que simplemente quedaban en el aspecto ritual, tradicional. Y de esta manera Jesús está revelando una comprensión mucho más profunda de su propia obra divina. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, estamos comenzando con este versículo 1. Nos dice, después de esto, metatauta, en griego habíamos dicho, había una fiesta, eorte, de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, el anebe, subir. Todo esto son elementos teológicos muy profundos que nos están mostrando ahora desde un contexto histórico. Recordemos que las fiestas judías eran momentos centrales en el calendario litúrgico religioso del pueblo judío, en el aspecto social del pueblo de Israel. Durante todas estas celebraciones, miles y miles de peregrinos acudían a Jerusalén para participar en el culto del templo. Incluso algunos dicen que más o menos
Jerusalén, que era pequeña, no era una ciudad demasiado grande. Sin embargo, llegaba a albergar en todos esos días unos 3 millones, muchísimo, ¿verdad? 3 millones de habitantes en aquel tiempo, que venían de todas partes de Israel. Ahora aparece el término griego Hierosolima, Jerusalén significa eso, Hierosolima, que designa la ciudad santa, ciudad donde se encontraba el templo, y por eso el concepto naos, que es el santuario, está indicando el espacio interior, donde se manifestaba la presencia divina. Esto es esencial, queridos amigos, entender el naos y el Hierosolima, la ciudad santa. Cuando venían de la Yahañaína, a venían de Yeyuta, ¿qué cosa? El naos, es decir, el templo. Allí donde está la presencia de Dios, la presencia divina. Y aparece el otro verbo que es el proskineo, postrarse, proskineo, que es un adorar, es un lanzarse ante el Señor por tierra. Es el famoso el pené de el hebreo, delante de, ante la presencia, de postrarse. Y por lo tanto describe siempre la actitud litúrgica de quienes acudían al templo. Esta es la actitud de aquel que llegaba hasta el santuario. Peñan del año mañacero con anga lleva y catulaña comparada con lo de Cacupé, etcétera, o con lo de Aparecida, o con lo de Guadalupe, en fin. Cada uno de estos momentos fuertes, religiosos, en que el pueblo se reunía y se encontraba. El proskineo quiere decir el adorar, el postrarse ante Dios. Y esta es la actitud litúrgica de toda esta gente que se acercaba hasta Dios, hasta el templo, el naos. Desde un aspecto histórico, todas estas fiestas, como la Pascua de Pentecostés o los tabernáculos, reforzaban la identidad nacional de Israel. Aquí hay otro elemento, la identidad nacional es muy importante. El hecho de que Jesús participe en estas peregrinaciones muestra su inserción dentro de la tradición religiosa judía. Sin embargo, el evangelista sugiere que la verdadera revelación de Dios ya no se limitará al templo, sino que se manifestará en la persona misma de Cristo. Estamos dando un paso más, del naos al mismo Mesías, mesianismo. Es en el Mesías donde Dios se va a manifestar. Mirando el contexto cultural antropológico, desde una perspectiva siempre cultural, las fiestas religiosas cumplían una función que trascendía lo litúrgico, o sea, iba mucho más allá de lo que es simplemente litúrgico. Reunían a las distintas tribus y regiones del pueblo en un mismo espacio sagrado, reforzando la identidad colectiva. Esto es importante también, la identidad colectiva, es decir, la identidad comunitaria. Entero de Teaú, cada uno con su propia identidad. Y así que el concepto laos, pueblo, expresa la dimensión comunitaria de la religión. Dimensión comunitaria de la religión. Siempre el religarse, queridos amigos, religión, religarse, se refiere siempre a la comunidad, Todos los elementos que nosotros miramos y encontramos sobre el aspecto religioso siempre nos indica la religiosidad que une al pueblo, al laos, pueblo. Es esta dimensión comunitaria de la religión. Y luego está el charis, gracia o favor, señala la acción benevolente de Dios hacia su pueblo. El charis, gracias. La gracia de Dios lleva para el propio pueblo. Y también la otra palabra que es el zoe, que es la vida, y que representa en el pensamiento joánico la plenitud de existencia que proviene de la comunión con Dios. Entonces, Yahweh lleva. Y digo ya de otra manera, tener vida, sí, se puede decir, pero sobre todo nosotros decimos que ñande Yahweh cojina lleva, peñande yara gracia ya ñande. Esa es la vida, ese es el Zoe. Y por lo tanto la presencia de Jesús en Jerusalén durante una fiesta no es un detalle menor, es una afirmación teológica. El evangelista está sugiriendo de esta manera que la verdadera celebración de la vida y de la gracia divina se realizará en torno a la persona de Cristo. Es aquí donde nosotros ahora vamos a ir
compensando, compendiando y vamos a hacer este lanzamiento de la vida y de la persona de Cristo, quien se presenta como el mediador definitivo entre Dios y la humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 5 y hoy comenzamos con el versículo 5 del Evangelio de San Juan. El texto nos dice que después de esto, dice, había una fiesta de los judíos y Jesús subió. Metatauta, después de todo esto, después de todas estas cosas. Ahora tenemos en este versículo primero del capítulo 5 algunas palabras clave. En primer lugar es la fiesta. Nosotros ya hemos dicho, ¿verdad? El ORT, fiesta. En el judaísmo del Segundo Templo, las fiestas constituían momentos de memoria histórica y renovación espiritual. Peña de Yahweh lleva a la punta de la lengua, como se dice, en la punta de la lengua, memoria histórica. Desde la memoria histórica nosotros tenemos una renovación espiritual. La cristiano lleva la memoria histórica. La memoria histórica significa, queridos amigos, que nosotros nos encarnamos en nuestra realidad. Entonces, porque hoy es acá una gran ignorancia en esos que hablan y dicen estos países, estos obispos, hablan de política, hablan de política. Me no entendéis hoy la Biblia, me no entendéis hoy, ¿verdad? Porque siempre se apunta a una memoria histórica. Y memoria histórica, lo histórico quiere decir los sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Peñandere Kobe, con la misterio de la encarnación, entra en la historia, se hace parte de nosotros, se hace parte de nuestra política, se hace parte de nuestra vida, se hace parte de nuestra comunidad, parte de nuestra iglesia, parte de nuestra familia, parte de nuestro trabajo, parte de todo, ¿entiendes? Upea dice entonces, en un término griego, por si no conocen, eso significa polis. Polis quiere decir todo lo referente entonces a la organización de la comunidad. Polis quiere decir eso. Ica en griego, entonces quiere decir política, quiere decir referente a una verdadera organización de la comunidad. Upea dice la política. Ahí a la politiquería otra cosa. Upea ya ven. Pero hay que meterse verdaderamente y hay que entender, ¿verdad? Porque aquí, cuando hablamos de la Eorte, es decir, de esta fiesta, esto se está refiriendo, todas las fiestas, a momentos históricos. Son memorias históricas de la vida, del pueblo. Vean con la ñandela ya celebraron. Y sobre todo desde aquí viene el segundo elemento, que es la renovación espiritual. Renovación espiritual quiere decir que desde ahí nosotros, mirando, entendiendo, recordando, sabiendo, desde ahí comenzamos a hacer un camino de compromiso. Y por eso es el recuerdo, ¿verdad? Por eso es la memoria. Decimos memoria.
porque lo actualizamos hoy, aquí y ahora. Dios en la historia de Israel, así a través del Evangelio de Juan, Jerusalén es el centro religioso y simbólico de Israel. Centro religioso y simbólico. Y vamos a ver por qué. Aquí se encuentra el templo, nosotros sabemos, en Jerusalén. Aquí se encuentra el templo, que es el símbolo de Israel. El templo que concentraba la vida litúrgica del pueblo. Jerusalén, Jerusalén, tenía la vida litúrgica del pueblo. La ciudad adquiere además un significado teológico profundo. Es el escenario donde Jesús revelará plenamente su identidad y donde culminará su misión redentora. Jerusalén. Entonces será la ciudad que adquiere este significado teológico profundo, porque es aquí donde Jesús va a revelar plenamente su identidad, la identidad de Jesús. Y en este escenario nosotros entendemos cuál es su identidad plena, la identidad del Mesías, la identidad donde culminará su misión redentora. Al final Jesús va a culminar en la cruz, ¿verdad? Y entonces Jerusalén también significa todo esto, pero es todo un camino, un proceso donde el Señor se va revelando. Así es que nosotros tenemos que entender desde este punto de vista. Cuando miramos sobre todo el aspecto de la fiesta, el aspecto de la fiesta era siempre una memoria histórica, una memoria real de lo que nosotros estamos viviendo. ¿Pero dónde? Aquí y ahora. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a prolongar esta presencia de Dios en el pueblo. Volvemos enseguida con más Ñandeyarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, y hoy comenzamos con el versículo 1 de este Evangelio. ¿Qué es lo que nos presenta en este Evangelio? Y en primer lugar, decíamos el hecho de la fiesta, decíamos, ¿verdad? Aquí donde se encuentra. La estructura es muy interesante dentro de su contexto bíblico. Después de esto, metá autá, había una fiesta, eorte, de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Bueno, aquí, queridos amigos, nosotros miramos y procuramos entender, ¿verdad? La fiesta, Jerusalén, que quiere decir Jerusalén, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? Nos de este versículo primero, que nos está introduciendo a esta narración diversa de las que nosotros estuvimos viendo en el capítulo 4, Samaritana, y luego también en el capítulo 4 del versículo 46 en adelante habíamos hablado de la segunda señal de Jesús que curaba al hijo de un funcionario real. La primera enseñanza de este versículo 1 es que las fiestas religiosas, queridos amigos, recuerdan siempre la historia de Dios. Sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Es decir, hay una humanidad muy cercana, una encarnación. Y por eso nosotros hablamos de una historia de salvación. La de todo lo que es el pecado, de todo lo que es
el alejamiento de Dios, ¿verdad? Entonces, esta es la fiesta religiosa. Esto es lo que nosotros podemos entender cuando decimos que todas las fiestas religiosas recuerdan la historia de Dios, nos recuerdan esta historia de Dios con su pueblo, por una parte, y también esto es lo que va a reforzar y va a fortalecer la identidad espiritual del pueblo. Esto es lo que fortalece esta identidad espiritual del pueblo. Hay una segunda enseñanza y que es muy importante. Jesús participa de las tradiciones de Israel también. Él está ahí presente. No, al contrario. Jesús, siendo Dios, Jesús que entró, que se encarnó, se hizo hombre igual a nosotros, entonces Jesús participa, camina con el pueblo. Upeo ñandela ya está dentro del camino de fe, ñandeo ya yeruré siempre, cada año, adviento. Ojalá rasgase el cielo y vinieses en medio de nosotros a través de Isaías, ¿verdad? Entonces él participa de todas las tradiciones de Israel. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, Jesús revela algo más, que es el cumplimiento pleno de lo que Dios había planificado para la salvación nuestra, la salvación de la comunidad, la salvación del hombre. Entonces la vaya caña de Jauina, oñe moñan de Abitebe. Hay una tercera enseñanza que es la vida verdadera no se limita absolutamente al ritual, sino que se manifiesta en la relación viva con Cristo. Y esto es mejor todavía y entenderlo bien, queridos amigos, porque la ñandere ve como cristianos, la ñandere ve como seguidores de Jesucristo en el acoluteo, en el seguimiento de Jesucristo, no se puede manifestar simplemente a través de un ritual. El ritual allá vamos a ver, porque el ritual se vuelve frío. El ritual, queridos amigos, se vuelve entonces lejano. Lo que nosotros buscamos aquí es una relación viva. Y esa relación viva, pero como una relación profunda con el Cristo, una cercanía con el Cristo. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la fe se vive en comunidad. La fe que se vive en comunidad dentro del pueblo de Dios que celebra y que recuerda su historia. Nosotros entonces estamos celebrando nuestra propia fe, pero en comunidad. Yandé, ñaimejina como familia, como comunidad, upepe ñandela yajesha, upepe ñandela ya leella, ñande, ¿verdad? O sea, leemos como Dios va manifestando su fuerza, su gracia, pero dentro del pueblo de Dios, siempre en la comunidad, dentro del pueblo de Dios, ahí está la gracia de Dios. Y la fe se vive en comunidad. La fe se vive en esa participación. Y por lo tanto, nosotros recordamos en comunidad y sin olvidar lo esencial y lo fundamental. Estamos recordando una historia. Estamos recordando un camino en el que Dios se encarga y hace también con nosotros ese mismo camino humano, ese mismo camino de lo que Dios ha asumido, ¿verdad? Asume nuestra carne, asume nuestra propia condición. Y por último, como quinta enseñanza, queridos amigos, es que Cristo es el centro de la nueva revelación. En la historia de la salvación, y entonces Él ahora es esta nueva revelación. La fiesta, por lo tanto, se convierte en un encuentro con la vida divina. Esa vida divina, y ahí está. A través de esta manifestación que es el mismo Cristo. El mismo Cristo entonces que se vuelve el centro ahora de la nueva revelación. Es decir, a través del Cristo ahora nosotros llegamos al Padre, entendemos, peñan de yara la ueruba de cueñandeja, peñan de yara hoy cuame eva cueñandeja, nuestra propia salvación. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.